Imaginemos por un momento que la supervivencia de una ciudad entera, de toda su cultura y su población, depende de un grupo de ratones de biblioteca que llevan años sin salir de sus cuartos. Suena a película, desde luego. Totalmente. Pues nos situamos en el año 1402. Florencia está a punto de ser aplastada por el inmenso y brutal ejército de Milán. Y resulta que la salvación de la ciudad no viene únicamente de los militares o de los muros de piedra. Viene de un lugar bastante más inesperado. Exacto. Viene de unos eruditos que deciden cerrar los libros de rezos, salir a la plaza pública y reinventar por completo la idea de la política. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nuestra misión es desentrañar los apuntes elaborados por el profesor Kari Nederman para la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford. Un artículo fascinante, la verdad. ¿Lo es? Queremos explorar un concepto histórico verdaderamente cautivador y a menudo mal interpretado: el humanismo cívico. Y romper el mito de que este movimiento histórico es sinónimo de republicanismo. Eso es fundamental. Es vital empezar rompiendo ese mito gigantesco que arrastra este concepto. Se suele asumir, casi por inercia, que hablar de humanismo cívico es exactamente lo mismo que hablar de republicanismo. Como si fueran, no sé, sinónimos intercambiables en un manual de instituto. Claro, pero la realidad que desvela el artículo de Stanford es muchísimo más compleja y bastante más desordenada, a decir verdad. Los grandes pensadores del Renacimiento se enfrentaron a la idea de la virtud y a la pura supervivencia de su sociedad, proponiendo soluciones radicales que, bueno, hoy nos dejarían sin palabras. Viendo los apuntes, me parece interesantísimo cómo arranca todo este fenómeno. El texto plantea un giro dramático, el paso de la vida contemplativa a la vida activa. Un cambio de paradigma brutal. A ver, para que quienes escuchan este análisis se pongan en situación, hay que entender qué pasaba por la cabeza de un intelectual en plena Edad Media. Pues durante siglos el ideal supremo, la auténtica cima del desarrollo humano, era precisamente esa vida contemplativa. Hablamos de monjes, teólogos escolásticos o eruditos que vivían absolutamente aislados de la sociedad. Encerrados en sus monasterios, supongo. Eso es. Su único propósito era buscar la verdad eterna a través del silencio, la meditación, el ascetismo. Todo lo terrenal, la política del día a día, el comercio, las intrigas de la ciudad, se veía como algo francamente inferior. Como una distracción. Una distracción muy peligrosa que corrompía el alma. Para ellos, la virtud residía en apartarse del mundo. Y de repente llega el año 1402. Gian Galeazzo Visconti, que era el duque de Milán, y un déspota sumamente expansionista, decide que quiere conquistar el norte de Italia. Un tipo agresivo, sin duda. Florencia, una ciudad súper orgullosa, rica y llena de comerciantes, se ve frente a un abismo existencial tremendo. Porque, a ver, los milaneses no venían a debatir teología, venían a dominar. Ya lo creo. Esa es la crisis que hace saltar por los aires todo el ideal medieval. Los intelectuales florentinos, al ver el avance de las tropas milanesas, comprenden de golpe que rezar y meditar en un monasterio no va a detener a la caballería enemiga. Claro, la fe no frena las espadas. Exactamente. La supervivencia física y cultural de la ciudad exigía acción inmediata. A ver si lo entiendo con una imagen mental. Es como si alguien llevara 30 años encerrado en un invernadero perfectamente climatizado. Ajá. Estudiando botánica, clasificando pétalos bajo una lupa, buscando, no sé, la simetría perfecta. Pero un día estalla un incendio forestal masivo que avanza directo hacia el invernadero. ¿Se acaba la tranquilidad? Esa persona ya no puede quedarse dentro escribiendo ensayos sobre la clorofila. Tiene que coger un cubo de agua, salir al barro, mancharse las manos y organizar a los vecinos para apagar el fuego. Es una analogía tremendamente precisa. Esos eruditos renacentistas tuvieron que abandonar su reclusión para, literalmente, salvar la estructura misma que les permitía pensar. Madre mía. Pero la gran pregunta que surge es, bueno, ¿cómo un erudito apaga un incendio político? Porque no se limitaron a coger espadas y escudos. Lo que hicieron fue transformar el conocimiento clásico en un arma. Cicerón o Séneca dejaron de ser simples lecturas de salón. Para convertirse en manuales de supervivencia. Y eso es justo lo que me vuela la cabeza de toda esta historia. Si tengo al ejército de Milán en la puerta, ¿de qué me sirve ponerme a leer a Cicerón? Pues sirve de muchísimo si entendemos realmente quién era Cicerón. Fíjate que no era un filósofo de biblioteca.
Era un cónsul romano que utilizó la oratoria para aplastar conspiraciones contra la República. Ah, claro, la retórica. Enseñaba el arte de la persuasión. Y en una Florencia asustada y muy dividida, se necesitaban líderes capaces de articular discursos vibrantes, discursos que inspiraran un patriotismo feroz, que convencieran a las familias ricas de financiar un ejército. Que unificaran a las facciones. Exacto. El estudio de los clásicos les dio las herramientas de comunicación y la estrategia necesarias para movilizar a toda la ciudad. Tela marinera. O sea, pasaron de la teoría pura a la propaganda de guerra ilustrada en un santiamén. Ahora bien, asumo que mientras apagaban este incendio político, no iban por las calles de Florencia diciendo que eran los fundadores del humanismo cívico. Desde luego que no, ni por asomo. Y ahí entramos en la definición del propio concepto, que es obra del historiador germano-estadounidense Hans Baron. Vale. Él es quien populariza el término humanismo cívico allá por 1955. Publicó una tesis que revolucionó por completo la historiografía moderna. Para que nos entendamos rápido, esto es su constructo historiográfico, como lo llaman en el entorno académico. Significa que la etiqueta se la inventaron los historiadores modernos siglos después, para poder clasificar las ideas. Totalmente. Baron miró al pasado y argumentó que este movimiento nació de una colisión histórica sin precedentes. Por un lado, existía ya la llamada Studia Humanitatis, impulsada décadas atrás por figuras como Petrarca. Que era la recuperación de los textos antiguos, ¿no? Eso es, consistía en la recuperación apasionada de la literatura, la gramática y la historia de la antigua Grecia y Roma. Pero claro, en tiempos de Petrarca era una afición puramente intelectual, un humanismo apolítico. Leer poesía clásica por el mero placer estético de hacerlo. Exactamente. Y por el otro lado, Florencia tenía una larga tradición de orgullo cívico, un patriotismo muy fuerte frente a cualquier imperio que intentara someterla. La genialidad de la tesis de Baron es postular que la amenaza de Milán fundió de golpe estas dos corrientes. El choque perfecto. El humanismo apolítico se cruzó con el patriotismo florentino, dando a luz a lo que él llamó la vita activa. O sea, la acción pública informada por la sabiduría clásica. Pero el artículo de Stanford insiste en trazar una línea roja aquí, y me parece crucial. El texto marca una distinción vital entre humanismo cívico y republicanismo, porque la gente tiende a mezclarlos, y resulta que son bestias completamente distintas. Habitan en planos filosóficos diferentes. A ver, el republicanismo es una teoría política pura, casi atemporal. Se basa en el principio fundamental de la libertad entendida como no dominación. Vale. Un republicano sostiene que una sociedad solo es verdaderamente libre si se autogobierna mediante leyes, rechazando rotundamente que un solo individuo concentra el poder. Pero también rechazando el caos del individualismo que destruye lo público, imagino. Precisamente. Mientras que el humanismo cívico, según el paradigma de Baron, es un fenómeno cultural específico de una época. Se caracteriza por esa ruptura con la reclusión medieval y la apuesta firme por la vida activa. O sea, el republicanismo es el manual teórico de instrucciones de cómo debe funcionar un Estado libre, y el humanismo cívico es el momento histórico donde deciden pasar a la acción. Así es. Es cierto que muchos humanistas cívicos eran republicanos convencidos y utilizaban su educación clásica para defender la República Florentina. Pero, y aquí reside la trampa, el humanismo cívico no desemboca obligatoriamente en el republicanismo. Llegados a este punto, a cualquiera que siga este análisis le surgirá una duda razonable. Si todos estos intelectuales leían a los mismos autores romanos, bebían de la misma Studia Humanitatis y compartían el objetivo de salvar Florencia mediante la vita activa, Ajá. lo lógico sería pensar que todos llegarían a la misma conclusión política. Si estudias el mismo mapa, llegas al mismo destino. Pues asombrosamente no. La efervescencia de la vita activa abrió una auténtica caja de los truenos, desencadenó una diversidad de pensamiento espectacular, menudo al fascinante. Menudo lío. Al bajar la filosofía de las nubes a la calle, surgieron visiones políticas radicalmente distintas, a menudo enfrentadísimas, para lograr ese objetivo común de supervivencia. Revisando a los protagonistas que menciona el profesor Nederman, el primero es Leonardo Bruni. Se le describe casi como el alumno modelo de la teoría de Baron. Bruni es el arquetipo, sin duda. Fue 2 veces canciller de Florencia, un intelectual que estaba en el centro absoluto del poder. Y Bruni sí que encarna ese paradigma republicano del que hablábamos. Totalmente.
En su famosa obra Laudatio, que viene a ser un panegírico a la ciudad, argumenta que la grandeza de Florencia emana de su constitución republicana. ¿Defiende a capa y espada su sistema? Defiende que el sistema florentino se sostiene sobre pilares innegociables: la libertad política, la igualdad ante la ley, o equalitas, y una justicia legal muy estricta, el ius. Aquí el texto destaca que la gran obsesión de Bruni era la armonía. Quería que la aristocracia, los comerciantes ricos y el pueblo llano cooperaran sin aplastarse unos a otros. Un sistema de contrapesos institucionales perfectos. El sueño de un equilibrio social sin fisuras. Pero claro, la historia del humanismo cívico da un giro espectacular enseguida. Porque asumir que todos estos pensadores educados en los clásicos odiaban instintivamente a los reyes o a los dictadores es un error mayúsculo. Ya te digo. Entra en escena Coluccio Salutati, que curiosamente fue el predecesor de Bruni en el cargo de canciller de Florencia. Y Salutati escribió un tratado llamado De Tirano, que sinceramente a cualquier demócrata moderno le dejaría helado. Salutati se atreve a hacer una diferenciación quirúrgica y muy polémica sobre la figura del tirano. Argumenta que es imprescindible distinguir entre un usurpador, alguien que arrebata el poder ilegítimamente por pura ambición personal, Al que, según él, es lícito asesinar. exacto, frente a un gobernante legítimo que ejerce una violencia extrema porque las circunstancias críticas de su época así lo exigen imperativamente. Lo cual le lleva a analizar la figura de Julio César y a concluir que su asesinato fue un error histórico catastrófico. O sea, espera un momento, un alto cargo de la República de Florencia defendiendo al hombre que destruyó la República Romana. ¡Qué fuerte! Parece contradictorio, pero Salutati defiende a César basándose en que no fue un mero usurpador. Fue un líder autorizado inicialmente por las estructuras romanas que aplicó una mano dura indispensable para frenar el caos de la guerra civil. Lo veía como un mal menor necesario. Según su visión, César fue el salvador del orden público. Es una justificación súper pragmática del autoritarismo en tiempos de crisis, surgida del mismo caldo de cultivo intelectual que el republicanismo de Bruni. Pero la cosa va a más todavía. Años después aparece Aurelio Lipo Brandolini con una obra titulada De Comparatione y directamente lanza un misil contra la línea de flotación republicana. Brandolini va a por todas. El formato del texto es un diálogo ficticio entre un mercader florentino de pura cepa, republicano hasta la médula, y el rey Matías de Hungría. Y Brandolini utiliza la voz del rey Matías para destrozar metódicamente los argumentos del mercader. El argumento central es que el gobierno de muchos, esa supuesta participación ciudadana equitativa, desemboca invariablemente en guerras civiles, envidias y la parálisis del Estado. Que al final no se ponen de acuerdo nunca. Claro. Las facciones acaban compitiendo por sus intereses egoístas. La única receta eficaz para aniquilar ese conflicto destructivo, según el tratado, es someter a todos bajo el gobierno de un solo hombre excelente. Pues fíjate que el artículo de Stanford menciona que Brandolini usa de ejemplo a la propia Florencia. Señala que la paz solo se consiguió cuando Lorenzo de Medici impuso su control absoluto. Así de crudo. Es fascinante cómo Bruni y Brandolini diagnostican exactamente el mismo cáncer social, que es la guerra de facciones, pero recetan curas totalmente opuestas. Bruni dice que participen todos para equilibrarse y Brandolini responde que mande uno solo con puño de hierro para silenciarlos a todos. Y el alcance del debate no se detiene en los muros de la ciudad. Aeneas Silvius Piccolomini, un humanista brillante que más tarde se convertiría en el Papa Pío II, lleva el problema a una escala geopolítica mundial en su tratado De Ortu. A ver, ¿cómo escala esto a nivel mundial? Piccolomini aplica una lógica estructural aplastante. Dice, supongamos que Brandolini tiene razón, y la monarquía absolutista de un líder virtuoso es el sistema perfecto. ¿Qué ocurre inevitablemente cuando el reino de un monarca perfecto expande sus fronteras y choca con el reino de otro monarca perfecto? Pues que acaban a espadazos por los recursos, las tierras y los ríos, porque no hay un juez supremo que dirima quién tiene razón. Esa es exactamente su conclusión. Piccolomini razona que la existencia de múltiples reinos soberanos anula el propósito mismo de la política, que es garantizar la paz y la justicia. Sin un árbitro por encima de ellos, resolverán sus disputas con ejércitos. Lógico. Por consiguiente, la única garantía estructural de una paz duradera es el establecimiento de un único imperio mundial, una autoridad universal suprema e incontestable. Resumiendo esta locura,
Leyendo a los mismos autores clásicos y bajo la misma etiqueta de humanistas cívicos, tenemos justificaciones intelectuales del más alto nivel para una república comercial, para un dictador salvador, para un rey absoluto y para un imperio global. Es un tapiz de una riqueza abrumadora, desde luego, y justo en medio de esta multiplicidad de voces emerge el gigante indomable del pensamiento político renacentista. Nicolás Maquiavelo. Él encapsula y retuerce todas estas tensiones como nadie en la historia. Maquiavelo es el rey de la contradicción aparente. Por un lado, todo el mundo conoce El Príncipe, que se lee prácticamente como el manual de instrucciones definitivo para el monarca absoluto implacable. Un libro despiadado. En él aconseja al gobernante aplastar sin piedad a los nobles y apoyarse en el pueblo llano, bajo la premisa de que los nobles quieren dominar y el pueblo simplemente quiere que le dejen en paz. Una lectura descarnada de la naturaleza del poder. Sin embargo, cuando uno se adentra en su otra gran obra, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, encuentra un análisis profundo y muy admirativo del sistema republicano romano. Es curioso el contraste. Y es en los discursos donde Maquiavelo lanza la idea más rompedora de todo este periodo. Mientras pensadores como Bruni, Salutati o Brandolini estaban obsesionados con suprimir el conflicto social y alcanzar la paz interna, Maquiavelo sostiene que el conflicto no es una enfermedad que haya que curar. Exacto. Espera, a ver si lo entiendo con una comparación. Hasta ahora, todos buscaban que la sociedad fuera como una orquesta de música clásica. Ajá. Cada ciudadano y cada clase social como un instrumento perfectamente afinado, tocando la misma partitura sin una sola nota discordante. Todo limpio, armónico y bajo el control de un director, ya fuera el Senado o un rey. Una visión muy pulcra. Y llega Maquiavelo y dice que no, que la política en realidad es una banda de rock and roll, que la distorsión, el ruido, los guitarrazos y la fricción constante entre el bajo y la batería son exactamente lo que le da energía a la canción. Es esta su famosa teoría de la tensión creativa. Una analogía soberbia me encanta. Maquiavelo argumenta que el deseo de suprimir el ruido político es un síntoma claro de tiranía. Sostiene que la grandeza inigualable de la República Romana, su asombrosa libertad interna y su capacidad de expansión surgieron precisamente de institucionalizar esa fricción. Ese choque constante. Entre los nobles, los grandi, y las masas populares, el popolo. Al crear foros legales donde estas dos fuerzas irreconciliables chocaban, protestaban y negociaban continuamente, Roma generó un dinamismo brutal que forjó su libertad. Quitar el conflicto es apagar el motor de la historia. Esta diversidad de pensamiento es brillante, pero claro, nos obliga a someter la propia teoría de Hans Baron a un interrogatorio bastante severo. Ya era hora. Si debajo del paraguas del humanismo cívico caben desde republicanos hasta defensores del imperio mundial, pasando por teóricos del conflicto de clases, bueno, ¿se sostiene la famosa tesis de Baron o hace aguas por todas partes? La historiografía moderna ha sido implacable con Baron en varios frentes. Investigadores fundamentales como J.G.A. Pocock y Quentin Skinner han señalado grietas enormes en su construcción. ¿Qué dijo Pocock, por ejemplo? Pocock, en un intento de adaptar y sofisticar la tesis, propuso que el núcleo del humanismo cívico era la devoción por la virtud ciudadana clásica, la cual se contraponía frontalmente al afán de lucro, a la propiedad burguesa privada y al comercio. Lo cual, leyendo un poco sobre la Florencia de la época, resulta irónico hasta el extremo. Pero si históricamente es absurdo, Florencia es literalmente la cuna del capitalismo moderno. Desde luego. Inventaron la contabilidad de doble entrada. Su moneda, el florín, dominaba los mercados europeos, y la ciudad entera se sostenía sobre una colosal red de banca internacional y deuda pública. Sugerir que los cancilleres florentinos odiaban el lucro comercial es ignorar que los palacios renacentistas donde leían a Cicerón se pagaron con intereses bancarios. Choca frontalmente con la cruda realidad económica de la época, sí. Por su parte, Quentin Skinner desmonta otro pilar de Baron, demostrando que las raíces intelectuales de este movimiento no residían en la idealizada polis griega de Aristóteles. Ah, no. No, los florentinos miraban al modelo jurídico e histórico de Roma. Estaban obsesionados primariamente con el concepto legal de independencia frente a imperios extranjeros, más que con una noción abstracta de perfección moral griega. Pero el artículo de la Universidad de Stanford revela algo todavía más grave sobre la teoría de Baron. Un agujero histórico del tamaño de una catedral.
Su punto ciego monumental, la prehistoria del humanismo cívico. Y este es el golpe de gracia a la cronología de la tesis original. Barón edificó toda su narrativa afirmando categóricamente que esta forma de pensar el compromiso político nació exclusivamente tras el shock militar de 1402 contra Milán. Como si hubiera surgido de la nada. Exacto. La realidad, demostrada por la investigación posterior, es que en plena Edad Media ya existían intelectuales articulando defensas republicanas y exigiendo la participación activa con un lenguaje asombrosamente idéntico. El texto menciona nombres concretos, fíjate, Brunetto Latini hacia el año 1265 o el teólogo escolástico Ptolomeo de Luca, que escribía alrededor de 1300. Muy anteriores a la crisis. Es decir, un siglo antes de que el ejército de Milán asomara por Florencia, ya había pensadores medievales argumentando a favor del autogobierno civil. Defendían la superioridad de los sistemas republicanos italianos frente a las monarquías del norte de Europa, y lo hacían utilizando fuentes clásicas y teológicas. Barón postdató artificialmente el nacimiento de estas ideas, ignorando más de un siglo de tradición intelectual continua. Lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué un historiador tan erudito e influyente como Barón cometería una omisión tan garrafal? ¿Se le traspapelaron los textos medievales? Fue un descuido documental, de eso podemos estar seguros. Fue una necesidad narrativa. Barón quería construir un relato ético, una historia de luz contra oscuridad. Necesitaba que el Renacimiento italiano se erigiera como el punto cero absoluto de la modernidad política. La cuna del pensamiento laico y racional. Eso es. Y para que esa luz brillara con intensidad, necesitaba un fondo muy oscuro. Ese fondo era una caricatura de la Edad Media como una época supuestamente retrógrada, pasiva y sumisa. Reconocer que los teólogos medievales ya pensaban en clave cívica destruía esa narrativa dramática del despertar heroico de 1402. Básicamente, moldeó los hechos históricos para que encajaran en su guión de película. ¡Qué barbaridad! Llegados a este cruce de caminos, tenemos un concepto, el humanismo cívico, cuya cronología es engañosa y cuyos defensores apoyaban sistemas de gobierno totalmente incompatibles. Parece un caos. ¿Todo esto? Afortunadamente sí lo hay. El artículo de Stanford recoge la síntesis magistral que ofrece el académico contemporáneo James Hankins. Él introduce un concepto esclarecedor, la política de la virtud. Suena bien, pero ¿qué implica exactamente? Hankins resuelve la paradoja invitándonos a cambiar el foco de atención. El error de Barón fue intentar definir el humanismo cívico basándose en la arquitectura institucional, o sea, en si la forma legal del Estado era una república, un principado o un imperio. Vale, si no se trata del organigrama institucional del gobierno, ¿dónde reside entonces el ADN de este movimiento? Su verdadera esencia reside en la legitimidad moral del liderazgo y en la convicción profunda de que el conocimiento adquirido, la erudición de estos intelectuales, debe emplearse imperativamente para evitar el colapso social. El humanismo cívico es la creencia inquebrantable de que el gobernante y los ciudadanos deben comprometerse activamente a través de la vida activa con un fin superior. El bien común. Eso es, el bien común de la sociedad. O sea, lo que unía a Bruni, a Salutati y a Piccolomeni no era el vehículo político que elegían, sino el destino al que querían llegar a toda costa. Su debate no consistía en rellenar un formulario sobre el diseño de las urnas o los títulos nobiliarios. Para nada. Estaban inmersos en una búsqueda de supervivencia existencial, tratando de descubrir qué modelo de liderazgo y qué marco ético podía sacar a relucir la mejor versión del ser humano en momentos verdaderamente críticos. Un diagnóstico certero. Comprendieron que, careciendo de virtud pública y sin un verdadero compromiso hacia la prosperidad de todos, la mejor de las constituciones republicanas se transforma rápidamente en una tiranía de la mayoría. Claro. Y el rey más justo se corrompe en un vulgar déspota. La virtud es, en última instancia, el pegamento que sostiene cualquier estructura política. Es una conclusión tremendamente reveladora, la verdad, y explica perfectamente por qué volver a estos textos del siglo XV, guiados por estudios como el de Stanford, es de una utilidad asombrosa para el presente. Totalmente de acuerdo. Vivimos sepultados en información diaria, a menudo paralizados por una polarización que parece terminal. El humanismo cívico, con todos sus matices y contradicciones, arroja un mensaje clarísimo. Refugiarse en el cinismo o en la queja pasiva no sirve absolutamente de nada. Involucrarse en el barro de la realidad es el único camino.
Y en este sentido cabe recalcar un punto esencial sobre el propósito de este programa. Explorar los apasionados debates entre republicanos o defensores del imperio de hace 600 años no es bajo ningún concepto una forma de validar posiciones ideológicas actuales. Claro, esto es un examen histórico imparcial. Exacto. Demuestra de forma analítica e imparcial que el enorme desafío de equilibrar intereses sociales contrapuestos, de buscar gobernantes legítimos y de contener el conflicto civil no es una crisis que se inventara la semana pasada. Es el constante e inacabado esfuerzo de la civilización humana. La historia rima, como suele decirse, y conocer su melodía nos proporciona una perspectiva impagable frente al pánico del día a día. Ha sido un recorrido intelectual vertiginoso por la Florencia renacentista. Pero antes de poner punto final, hay una idea inquietante que se desprende de la teoría de Maquiavelo que hemos mencionado antes. El pensamiento provocador maquiavélico por excelencia. Una reflexión para que quien escuche este análisis le dé vueltas por su cuenta, mientras pasea o viaja. Fíjate en esto. Si, como postulaban los discursos de Maquiavelo, la asombrosa libertad y el poderío de Roma no nacieron de la tranquilidad ciudadana, sino del choque abierto, estridente y continuo entre las élites y las clases populares, Sí. cabría la posibilidad de que todo ese ruido, esas protestas intensas, las divisiones que polarizan nuestra sociedad actual y que nos causan tanto vértigo, no sean en absoluto los síntomas de un sistema a punto de colapsar irremediablemente. ¿Y si fueran otra cosa? Y si son precisamente el motor ruidoso, turbulento y absolutamente imprescindible que está forjando a base de tensión creativa las libertades de las generaciones futuras. Es una incógnita poderosa. Desafía nuestra incomodidad natural ante el conflicto social, planteando que quizá la verdadera amenaza no sea el ruido político, sino el silencio absoluto. Ahí queda el reto intelectual. Que esa curiosidad no decaiga jamás y que el invernadero del conocimiento nos sirva siempre para cuidar el bosque del mundo real. Hasta la próxima inmersión profunda.